Estoy aquí para hablar con ustedes de Ricardo Flores Magón, claro está. Pero la razón específica para hablar hoy de Ricardo Flores Magón en esta feria es que haciendo movimiento de libros en mi casa, me encontré con una caja donde había 31 ejemplares de este libro. El libro se llama Regeneración, no de esta edición, esta es la primera edición, este es de 72, es un incunable, este lo tengo yo y no se los voy a regalar, pero tengo 31 ejemplares de una serie de ediciones posteriores. El libro está completamente agotado, Editorial Era no lo va a volver a publicar, la SEP, que hizo una edición, tampoco lo va a volver a publicar, de modo que el libro no circula, no se puede conseguir. Bueno, estos 31 ejemplares se les van a entregar a ustedes, a 31 de los aquí presentes, mediante un sistema de sorteo. Les van a pasar unos papelitos, ponen su nombre, vamos a sacar 31 papelitos y les vamos a entregar 31 ejemplares del libro. Esta es la razón para que ustedes estén aquí, para que me aplaudan. Ahora vamos a tener que rellenar el resto del tiempo hablando del tema, hablando de Ricardo Flores Magón. Este libro, se los comentaba, es una antología, es una compilación de escritos de Ricardo Flores Magón, fundamentalmente de Ricardo Flores Magón. En menor medida hay algunos textos de su hermano, de Enrique Flores Magón, algunos textos de Librado Rivera, alguno de Práxedis Guerrero, de Juan Saravia, pero vaya, fundamentalmente son textos de Ricardo Flores Magón, que era el principal periodista, animador de ese periódico Regeneración, que es el que le da nombre al libro. Esta compilación se hizo en 72, la hice yo en 72, junto con una introducción más o menos extensa, una cronología y alguna presentación de los textos y agrupación de los textos. ¿Por qué en 1972 yo de pronto me pongo a leer a Flores Magón? Podría yo contarles la historia del magonismo, no creo que tenga mucho sentido, la pueden ustedes leer, seguramente muchos la conocen. Voy a contarles más bien la historia de mi relación personal con el magonismo, que creo que no es excepcional, no es la mía como algo íntimo, sino que es la relación de ciertas corrientes de la izquierda mexicana durante los últimos 50 años con el magonismo. 5 encuentros diferentes con el magonismo por parte de quienes somos de izquierda desde hace ya algunas décadas. Y esto empezó para mí a principios de los años 60. A principios de los años 60 yo era una gente de izquierda, yo era una gente contestataria, yo era una gente crítica, yo era un activista o trataba de ser un activista político y social. Y ser un activista político y social en los primeros años 60, como en los años 50, era una profesión bastante peligrosa, había que mirar por encima del hombro para ver si no te estaban siguiendo. Si uno quería leer un libro comprometedor, por ejemplo un libro de Lenin, había que forrarlo debidamente para que pensaban que estaba uno leyendo una novela rosa. No podía uno decir ciertas palabras en voz alta en lugares públicos. A veces tenía uno que usar un seudónimo, a veces tenía uno que vivir en domicilios clandestinos y corría riesgo de ser detenido, de ser golpeado, eventualmente de ser asesinado, cuando menos de ser encarcelado. Era complicado. Pero además la gente de izquierda de esa época, cuando menos la gente de izquierda con la que yo militaba, con la que yo estaba asociado, éramos marginales, éramos minorías, éramos unos cuantos, unos pocos activistas, militantes convencidos, pero muy al margen de las mayorías populares que no nos tomaban en cuenta, ni siquiera sabían de nuestra existencia. Lógicamente, estoy hablando de los primeros años 60, podía hablar de todos los 60 y parte de los 70, ser de izquierda en ese momento era ser marxista, era ser socialista, era ser comunista. Y lo que leíamos era a Marx, a Engels, si éramos muy heterodoxos, quizás a Kautsky o a Plejánov. Leíamos, claro está, a Lenin, con ciertas dificultades a Trotsky, si es que no éramos trotskistas, o leíamos a Mao Zedong. Pero yo empecé a pensar que no había ninguna razón para tratar de encontrar respuestas a nuestras preguntas como políticos de izquierda, únicamente en pensadores políticos europeos o asiáticos. ¿Por qué leer a Lenin, que había escrito un libro que se llama El qué hacer, que establecía cuáles eran las tareas de los revolucionarios en la construcción de un partido y en la concientización de las masas proletarias, y no leer a otro individuo igualmente revolucionario, Ricardo Flores Magón, que por los mismos años, exactamente por los mismos años, se hacía las mismas preguntas y formulaba las mismas respuestas? ¿Por qué leer un proyecto de un partido bolchevique
y no leer el proyecto de la Junta Organizadora del Partido Liberal, que aunque se llamara liberal, en realidad era un partido ácrata, era un partido anarquista. ¿Por qué leer lo que escribía en Iskra, eventualmente Lenin? Iskra era un periódico político de los bolcheviques, y no leer lo que escribía Ricardo Flores Magón en el periódico Regeneración, que era nuestro. En pocas palabras, ¿por qué no nacionalizar la teoría revolucionaria si es que tan revolucionarios éramos? Y yo empecé a leer a Ricardo Flores Magón y a los magonistas por esos años. La anécdota quisiera recordarla porque de algún modo es un reconocimiento a quien me introdujo al magonismo. Había en las calles de Morelos, a media cuadra más o menos, a una cuadra o cuadra y media de Bucareli, muy cerca de la cafetería Habana, que espero que ustedes conozcan, que yo sigo frecuentando. Había sido siempre una cafetería de sindicalistas, de izquierdistas, de anarquistas, porque estaba por ahí un comercio de materiales de artes plásticas de Mestre, que era un connotado anarquista que vivía en México. Y muy cerca de ahí está una librería de viejo en las calles de Morelos. Y esta librería de viejo la atendía un anciano también, un hombre bastante mayor, oaxaqueño, de Guajuapan de León, si no estoy equivocado, que después me di cuenta de que era magonista de Hueso Colorado y que un día me dice, mira, ven, te voy a enseñar unos libritos. Y me lleva a su escritorio, que estaba atrás de los estantes, y me muestran unos libros pequeños, más pequeños que estos que edita la Brigada, amarillentos, quebradizos ya, con un papel muy corriente, publicados por un grupo que se llamaba Frente Cultural Ricardo Flores Magón, que animaba a un señor que después pude yo conocer, el único magonista activo, vivo, a quien yo pude entrevistar, que se llamaba Nicolás T. Bernal. Nicolás T. Bernal, impulsado seguramente por Librado Rivera, empezó a publicar material del magonismo por ahí de los años 20, 23, 24, 25 del siglo pasado, y estos libritos que circularon en esa época entre la gente de izquierda que se acercaba al pensamiento ácrata, me los proporcionó este librero de viejo. Y empecé a leer a Ricardo Flores Magón, empecé a leer sus discursos, empecé a leer sus cartas, empecé a leer sus artículos, una biografía que todavía hoy me parece valiosa, de Diego Abad de Santillán, creo que la primera biografía de Ricardo Flores Magón que se escribe, que se publica. Diego Abad de Santillán fue un anarquista importante, y de pronto descubro que yo podía ser leninista y magonista al mismo tiempo, que no necesitaba ser anarquista forzosamente y seguir a Kropotkin o a Bakunin o a Proudhon, que podía yo seguir siendo marxista como lo era, pero al mismo tiempo encontrar en las preguntas y en las respuestas que se hacían los magonistas inspiración para mi propio trabajo político. ¿Y cuáles eran las respuestas que yo encontraba en Ricardo Flores Magón en ese momento? Estoy hablando de principios de los 60, no fines. En primer lugar, que para hacer una transformación se requiere, no los 5 puntos que dijo Claudia, que para hacer una verdadera transformación se requería, en primer lugar, una doctrina, una ideología. Es decir, un pensamiento, un sistema de pensamiento. Sin un sistema de pensamiento no se puede hacer cambio social. Y el sistema de pensamiento se estudia en los libros, el sistema de pensamiento era para él el anarquismo o era para otros el marxismo. Un sistema de pensamiento, una ideología, una doctrina. Había que ser doctrinarios para ser revolucionarios. El segundo aspecto es que se requería un programa estratégico, un programa de transformación. Hoy diríamos, o algunos dirían, un programa anticapitalista. Sin eso no se puede ser verdadero revolucionario. Hay que hacer un programa, hay que escribir un programa para decirle al pueblo ignorante, cuál es el proyecto de país al que lo queremos encaminar. En tercer lugar, se requiere un partido. No un partido de cualquier clase, no un partido de cualquier tipo, un partido de vanguardia, decíamos en esa época, un partido de cuadros, decíamos, un partido de los iluminados, un partido de los que tienen claridad, un partido de los que ven al futuro, de los que entienden las cosas, no un partido de masas, no un partido de cualquier militante activista que porque es activista cree que ya puede ser de un partido. No. Queríamos un partido reducido, un partido de unos cuantos, pero de unos cuantos iluminados que condujeran al pueblo. Y no al pueblo en general, sino al proletariado en particular, porque sabíamos que el proletariado era la única clase verdaderamente revolucionaria. Entonces, una doctrina, un partido de vanguardia, un programa estratégico y una clase privilegiada del proletariado. Y como yo andaba en eso más o menos en esa época, y unos cuantos, a lo mejor 10 o 12 conmigo, andaban también en eso,
pues encontramos en Ricardo Flores Magón, que durante muchos ratos durante mucho tiempo vivió esa experiencia, las luces que queríamos encontrar. Y Ricardo Flores Magón era el ideólogo para nosotros de la teoría de una doctrina, un partido, un programa, una estrategia, y también el ejemplo claro de que cuando uno está en esto, sufre persecución, sufre cárcel, sufre exilio. Estábamos en los años 60, los 50 y los 60 fueron años negros para quienes los vivimos desde perspectivas críticas y de izquierda, pero a fines de los años 60 el pozo se estalla, el túnel desemboca finalmente en la luz y hay un movimiento de jóvenes, un movimiento estudiantil, el movimiento del 68, un movimiento básicamente de jóvenes estudiantes de enseñanza media y superior, un movimiento básicamente chilango, pero un movimiento extraordinario, un movimiento que quienes ya éramos gente de izquierda a principios de los años 60 nos movió el tapete, nos cambió la perspectiva, nos desquició completamente. En primer lugar era un movimiento de jóvenes, no era un movimiento de personas maduras, adultas y reflexivas, era un movimiento de clases medias, porque los que tenían chance de estudiar en la universidad o en las preparatorias eran mayoritariamente clase media, no era un movimiento de estudiantes obreros o campesinos. Y era un movimiento que no tenía una conducción política, aunque había algunos dirigentes de partido que por ahí estaban, pero habían sido electos. Era un movimiento básicamente espontáneo, era un movimiento democrático, era un movimiento muy radical, pero no era un movimiento anticapitalista. El discurso anticapitalista era de algunos cuadros, no de los demás. Es decir, era la negación de todo aquello que nosotros habíamos creído que tenía que ser la revolución. La revolución en la que nosotros habíamos pensado durante los primeros 60 no tenía nada que ver con el movimiento estudiantil de 68. Pero el movimiento estudiantil de 68 era un movimiento de cientos de miles, decimos, seguramente era una invención de una manifestación del millón, 1 millón de personas. Antes de Andrés Manuel López Obrador se dice que el 68 movilizó 1 millón. Si no eran 1 millón, eran algunos cientos de miles. Y de pronto aquellos que nos ocultábamos y que leíamos así mirando por encima del hombro que no se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo, palabras como revolución, podíamos marchar por la avenida Juárez, podíamos marchar por las calles de Madero y desembocar en el Zócalo, gritando no solo nosotros, sino cientos de miles de personas, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Decir que queremos revolución rodeado de cientos de miles que gritaban lo mismo que tú, te cambia la jugada. No éramos 8 o 10 o 15 personas comprometidas con el cambio social. Era una masa de estudiantes, de jóvenes, era el pueblo entero. Y esto nos modifica la perspectiva. Y uno diría, entonces uno deja atrás a Flores Magón, que siempre fue sectario, que siempre anduvo en las catacumbas, que siempre creyó en un partido de vanguardia. Pero resulta que no. Si uno lee con cuidado a Ricardo Flores Magón, se da cuenta de que Ricardo no empezó siendo un militante de partido. Ricardo empezó en su activismo político a fines del siglo XIX, por ahí de los años 90, y en los años 90 lo que había en México es un importante movimiento juvenil, muchos casos de estudiantes y por lo tanto en la Ciudad de México, que era donde estaban la mayor parte de las escuelas superiores, un movimiento antiporfirista de jóvenes, un movimiento que había desatado varias luchas, varias movilizaciones, y en una campaña reeleccionista de Porfirio Díaz, creo que era de 93, 92 o 93 del siglo XIX, los jóvenes salen en la calle diciendo que ya no querían más a Porfirio Díaz, que era un gobierno despótico, que era un gobierno ladrón, que era un gobierno autoritario, que era un gobierno al servicio de la oligarquía, que era un gobierno como el de Peña Nieto más o menos, pero hace 100 años o un poco más. Y Ricardo Flores Magón estaba ahí, tenía 18 años quizá. Era estudiante de leyes, había terminado la preparatoria, estaba estudiando leyes, solo estudió 3 años de leyes. Él, su hermano Jesús, su hermano Enrique, y aquí, de donde yo estoy, a 500 metros, enfrente del Palacio de Minería, en un mitin, Ricardo Flores Magón estaba agitando a las masas en contra del gobierno de Porfirio Díaz y son reprimidos, y Ricardo Jesús, Enrique escapa, Ricardo y Jesús son encarcelados, entre otros más. Por ese entonces sacaban un periódico que se llamaba El Demócrata, que dirigía, si no estoy equivocado, estoy hablando de memoria, Joaquín Clausel, un importante pintor impresionista mexicano.
Es decir, que Ricardo Flores Magón había estado en movimientos estudiantiles igual que el movimiento del 68 o que ahora el movimiento Yo Soy 132. Que Ricardo Flores Magón no era un hombre de la clandestinidad, no era un hombre de las catacumbas, como los cristianos antiguos, no era un hombre de partidos minoritarios y de vanguardia, sino que era también un hombre de movimientos sociales. Y el movimiento 68 me renueva la visión del magonismo. Ricardo Flores Magón entonces también fue joven, también fue activista, también fue militante, también fue brigadista, también salió a las calles a gritar contra el mal gobierno. Vuelvo a encontrarme pues con Ricardo Flores Magón en el 68. Pero todo termina, el 68 se agota, el 68 es un movimiento efímero, como casi todos los grandes movimientos sociales, y lo que sigue después del 68, en los años 70, en los años 80, es lo que algunos llamamos y llamaron las insurgencias populares. De pronto, yo creo que al calor de la crisis política que representó el cuestionamiento del gobierno y del sistema de partido de Estado y de finalmente la revolución hecha gobierno, la gran familia revolucionaria, el cuestionamiento de todo esto que representó el 68, favoreció la movilización popular en diferentes ámbitos. Hay en esa época fuertes movimientos sociales, de nuevo, los había habido en los últimos 50, primeros 60, otra vez Vallejo, que había salido de la cárcel, Otón Salazar, una serie de viejos dirigentes en el magisterio, en el movimiento obrero, en el movimiento urbano popular, es un movimiento nuevo que antes no había existido con esta fuerza y presencia en la Ciudad de México, y en el movimiento campesino, muy poco en el movimiento estudiantil golpeado por la represión del 2 de octubre. Y los que habíamos sido conmovidos por el movimiento del 68, que habíamos descubierto que eran las masas, que era el pueblo, que era la gente, que eran las mayorías las que iban a ser protagonistas del cambio social, nos vinculamos a las insurgencias. En mi caso, me vinculo a la insurgencia campesina, me vinculo a las movilizaciones de los trabajadores del campo, que por esos años, por los primeros años 70 y finalmente hasta principios de los 80, desarrollan una serie de movilizaciones espectaculares. Ahora quizás para ustedes suene un poco extraño, pero en esa época los jóvenes del campo, los hijos de ejidatarios, los hijos de comuneros, querían seguir siendo campesinos. Hoy se quieren ir a cualquier otro lado, menos permanecer en el campo, pero en esa época querían ser campesinos. Y no tenían tierra, tenían derechos a la tierra, derechos a salvo, se decía en esa época. Y entonces empiezan a ocupar tierras, al neolatifundismo, el latifundismo nylon que decían del de Sonora, del de Sinaloa, los grandes latifundios ganaderos, tomas de tierras campesinas. Aparece de nuevo la bandera del zapatismo, tierra y libertad, el plan de Ayala, Emiliano Zapata. Quedaban algunos todavía, una decena o 12 o 15 ex militantes del Ejército Liberador del Sur, gente de Morelos, viejitos de Morelos, que volvieron a salir a las calles, que volvieron a entrar a la Ciudad de México como lo habían hecho en los tiempos de Zapata. Y uno militaba en el movimiento campesino, uno acompañaba a los campesinos y decía, bueno, ahora sí, dejé atrás finalmente a Ricardo Flores Magón, que nada tiene que decirme, porque Ricardo Flores Magón siempre pensó que la fuerza revolucionaria era el proletariado, porque Ricardo Flores Magón siempre pensó que era necesario un partido y una doctrina, y yo estoy en el movimiento social y en las grandes coordinadoras, y esto es algo ajeno al magonismo. Pero de pronto uno descubre que cuando gritábamos en las calles tierra y libertad, era la bandera de Zapata, pues esa no era la bandera de Zapata. La bandera de Zapata, en la consigna de Zapata, uno puede leer sus documentos, los documentos del Ejército Liberador del Sur, es reforma, libertad, justicia y ley, si no estoy equivocado. Reforma, libertad, justicia y ley. O sea, bastante poco agitativo, no como para ponerle una bandera roja y salir a las calles. Reforma, libertad, justicia y ley. En cambio, tierra y libertad sonaba muy bien, sonaba muy fuerte, sonaba muy campesino, y era ciertamente muy campesino. Pero descubría uno que no, que no habían sido los zapatistas los que habían construido esa fórmula, que los zapatistas habían tomado esa fórmula de otros, y esos otros de los que habían tomado los zapatistas la fórmula tierra y libertad eran los magonistas. Era Ricardo Flores Magón, era Enrique Flores Magón, Librado, etcétera, los del grupo Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que estaban en el exilio en Estados Unidos, es la historia que no les he contado, los que en un manifiesto, el manifiesto de septiembre de 2011, creo que es septiembre, no estoy seguro, el año sí es seguro, en un manifiesto, el manifiesto de septiembre de 2011, lo firman tierra y libertad.
Y ese manifiesto, que se difunde por todo el país, llega al zapatismo y el zapatismo dice, bien, pues es la expresión de lo que nosotros pensamos que debe ser la lucha campesina. Tierra, precisamente, la tierra es el territorio que dicen ahora, es el lugar en el que habitamos, es la tierra que cultivamos, y libertad es autogobernarnos, ser nosotros libres de darnos nuestro propio gobierno. Y resulta entonces que el zapatismo de los tiempos históricos, el zapatismo de Emiliano, del Ejército Liberador del Sur, tomó su consigna de los magonistas. Pero no solo eso, esa no fue la única relación. Es muy sugerente, muy interesante ver cómo un grupo anarquista, muy reducido ya a esas alturas, estamos hablando de 1911, 12, 13, el mejor momento del magonismo es antes del 10, después se empieza a desinflar, que un grupo muy radicalizado, que un grupo en Estados Unidos, en el exilio, un grupo ideológico, un grupo anarquista, de pronto se identifique con el zapatismo, se identifique con unos campesinos que no eran para nada anarquistas y no pretendían serlo, que no entendían muy bien qué era esto del anarquismo. Sus ideólogos quizás sí, pero no Emiliano Zapata precisamente. Y que Ricardo Flores Magón acepte, asuma que el zapatismo era una fuerza verdaderamente revolucionaria. No solo eso, sino que el zapatismo era la fuerza verdaderamente revolucionaria de la revolución de 1910. Nunca tuvo buena relación con Pancho Villa, el magonismo, no bajó a Pancho Villa de robavacas, qué bueno que no están por aquí Paco Taibo, pero bueno, el hecho es que en ese punto Ricardo Flores Magón no tuvo sensibilidad política, pero con respecto al zapatismo sí lo tuvo. Y entonces resulta que estar en un movimiento como el movimiento campesino de los años 70, de los años 80, era estar levantando una bandera que era una bandera anarquista, que había llegado al zapatismo a través de Ricardo Flores Magón, que había llegado a Ricardo Flores Magón y a los magonistas de Estados Unidos, exilados en Estados Unidos, a través de los anarquistas, campesinos anarquistas andaluces, que tenían precisamente una organización que se llamaba Tierra y Libertad, o de los anarquistas catalanes que en Barcelona tenían un periódico que se llama Tierra y Libertad, y esa expresión Tierra y Libertad había llegado a través de Bakunin y había llegado de Rusia, porque en Rusia los campesinos durante el siglo XIX se levantaban bajo la consigna de Zemlya y Volia, que quiere decir tierra y libertad. Es decir, que a través del magonismo y del anarquismo europeo estaba llegando al zapatismo un fermento ideológico. Tercero encuentro, pues, con el magonismo. El primero en la época de las sectas, de las catacumbas, en los primeros 60, el segundo durante el movimiento 68, el tercero durante los años 70 y 80 de las insurgencias populares, para mí, la insurgencia campesina. Y esto también se termina, esto también se desinfla, y a fines de los años 80 y sobre todo principios de los años 90 tenemos otro fenómeno político que conmueve a la izquierda mexicana y en gran medida a la izquierda latinoamericana, si no es que la izquierda mundial, que es la emergencia del EZLN, que es la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De pronto descubren algunos, los que trabajábamos en el campo ya lo sabíamos, que ahí estaban los pueblos originarios, que ahí estaban los llamados indios o indígenas, que ahí estaban estos que estaban en este territorio mucho antes de que llegaran los españoles o de que llegara el Estado mexicano moderno, y que además tenían reivindicaciones y tenían la decisión de luchar por estas reivindicaciones. Es la aparición de un sujeto, de un nuevo sujeto, no los jóvenes del 68, no los movimientos urbanos populares, estudiantiles, magisteriales, campesinos de los 70, sino ahora el movimiento indígena. Un movimiento comunalista, un movimiento cuya base son las comunidades indígenas. Y diría uno, bueno, ahora sí, el magonismo quedó atrás. Quedó atrás porque Magón era básicamente proletarista, él pensaba que el proletariado era la fuerza revolucionaria, quedó atrás porque Flores Magón nunca hizo, que yo recuerde, un planteamiento claro al respecto de los pueblos originarios, pero si lee uno con un poco más de cuidado, resulta que estaba uno equivocado, que había leído mal a Ricardo Flores Magón. Los magonistas, Ricardo, Enrique, bueno, los magonistas de la familia, los de la familia, Flores Magón, Enrique, Jesús y Ricardo, eran mixtecos de la Sierra Juárez, habían nacido ahí.
Salieron de ahí cuando Ricardo tenía 10 años, 9, 10 años, sus dos hermanos que eran menores que él, un poco menos. Por lo tanto, no tuvo una larga experiencia en una comunidad, pero sí vivió en Teotitlán del Camino, un distrito de la Sierra Juárez. Ese es su lugar, ese es su origen. Y en algún momento, en alguno de sus escritos, Ricardo plantea lo siguiente: ¿por qué nosotros luchamos por el comunismo? ¿Por qué nosotros creemos en una sociedad comunista, una sociedad comunista libertaria? No porque lo hayamos leído en los libros, no porque lo digan los ideólogos, no porque lo haya escrito Proudhon o Bakunin o Kaut, sino que luchamos por el comunismo porque el pueblo mexicano es comunista, porque las comunidades indígenas han vivido en un orden comunista, porque el comunalismo campesino indígena es una forma de comunismo, es una forma de posesión, de acceso a la tierra colectiva, es una forma de trabajo colectivo, el tequio, la guetza, la mano vuelta, que él conocía bien porque había vivido cuando menos 9 años en Oaxaca, y por esta razón el pueblo mexicano está bien dispuesto para luchar por un comunismo libertario. No es casual, entonces, que en estos últimos años, las últimas 2 décadas y media, un cuarto de siglo ya, buena parte de la órbita del neozapatismo, y me refiero en este caso al del STLN, se haya acercado al magonismo, y que haya hoy una suerte de magonismo indianista, cosa que no hubiera sido posible en los años 60, o en los 70, o en los 80, o en los 90 incluso. Descubrir que en el magonismo hay comunalismo, hay un comunalismo indígena del tipo del que hay en Oaxaca. Hay en Oaxaca una organización que se llama Oído, uno se sabe los nombres, ya no sé lo que significa, sin duda es organización indígena y algo más, que son magonistas, y que son a la vez indianistas, que son cercanos al zapatismo y que son muy radicales. Es decir, de pronto hay un descubrimiento de que el magonismo también dialoga con los pueblos originarios. Los pueblos originarios y el magonismo no están peleados, no son dos pensamientos ajenos. Tampoco es hoy el día precisamente más espléndido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Creo que si queremos hablar del siglo XXI, tendríamos que hablar de otro protagonista. De este protagonista veníamos escuchando las palabras de Claudia Sheinbaum hace unos minutos. Sería más bien este movimiento ciudadano democrático, libertario, que aspira a la transformación del país a través de una vía pacífica y de una vía comicial. No solamente, hay que hacer muchas cosas, además de votar el día de las elecciones, pero piensa que el cambio puede empujarse también por la vía de las elecciones. Este movimiento, encarnado en un partido ahora, en un partido nuevo, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, claro, vinieron a oír a Claudia, pues no aspiraba yo al aplauso. Morena y Andrés Manuel López Obrador, obvio, hasta ahí. No, ya. Muy bien. ¿Qué carambas tiene que ver Morena, López Obrador, la vía electoral pacífica, etcétera, con unos señores que eran la ultra, pues? Porque eran la ultra, eran ultrarradicales, estaban dispuestos a dar su vida, ponían bombas, organizaban guerrillas, estaban por el levantamiento armado, consideraron que las elecciones no servían para un carajo, creían que había que formar partidos de vanguardia, no de masas, eran anticapitalistas radicales. Entonces, ¿qué diálogo puede haber entre estos ciudadanos, este movimiento ciudadano, democrático, libertario, de transformación, como es Morena, y el magonismo? Y resulta que sí lo hay. Quizás no es tan claro, quizás no es tan directo. Lo uno es muy obvio. Si ustedes lo han visto, hay un periódico del que se tiran 1 millón de ejemplares y que tiene ya un buen rato de estar saliendo, que se llama Regeneración, que es el periódico de Morena y que tomó su nombre, no casualmente, no es arbitrario, de Regeneración, que es el nombre del periódico de los magonistas. Algunos anarquistas dicen que se lo robaron y que son chingaderas. Yo digo que si los anarquistas están en contra de la propiedad, que no frieguen. Pero en todo caso, de ahí viene. Es un homenaje a los magonistas el ponerle Regeneración.
El hecho de que Andrés Manuel López Obrador hable de regeneración no es solamente porque la palabra es usual y cualquiera puede usarla, sino porque él sabe que esto corresponde a un pensamiento determinado. Me consta, porque lo hemos comentado, yo escribí este libro y él lo sabe, que le apasiona la trayectoria del magonismo. Pero ¿qué nos dice a nosotros hoy en México el pensamiento de Ricardo Flores Magón, que era ácrata, que era antielectoral, que era radical, que era ultra? Yo creo que hay que acercarse a un texto que tuvo gran importancia en la historia del magonismo y que es el programa de 1906, el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Si ustedes leen ese programa hoy, van a ver que es un planteamiento democrático, de respeto a la democracia, incluyendo la democracia electoral, de libertades, libertades políticas, libertad de asociación, libertad de sindicalización. En un país como era el del porfiriato, esto era una reivindicación fundamental. Tierra para los campesinos, no expropiación generalizada, sino entrega de tierras a los campesinos para que las pudieran cultivar. No entrega de las fábricas a los obreros, que hubiera sido anticapitalista y anarquista. No, simple y llanamente jornada de 8 horas, carajo. Salario mínimo, que se prohibiera el trabajo infantil, que no hubiera calabozos privados. Reivindicaciones mínimas, reivindicaciones democráticas, decíamos en aquel entonces, democrático-burguesas, poniéndole burgués a la palabra democracia, pero que sin embargo eran el contenido fundamental, también soberanía, recuperación de la soberanía nacional y de la independencia del país, desarrollo económico, desarrollo de la industria, industrialización del país, ruptura de la dependencia respecto a Estados Unidos. Era un programa desarrollista, diríamos, hoy mucho antes de que el desarrollismo se hubiera inventado. Era un programa reformista, era un programa, hoy dirían, tibio, no era un programa anticapitalista para nada. Pero estamos hablando de 1906. El Partido Liberal Mexicano, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, se había adherido al anarquismo y lo había hecho de manera más o menos pública desde 1904. Entonces, para 1906, estas gentes que escriben el programa de 1906 ya eran anarquistas y escriben un programa democrático, un programa reformista, un programa tibio, un programa no anticapitalista. Y la razón para que escriban ese programa es que no están escribiendo el programa en función de su ideología, no están escribiendo el programa en función de sus pretensiones estratégicas, no están escribiendo el programa en función de su visión de futuro, están escribiendo el programa en función de las necesidades y demandas más sentidas de la gente. El programa de 1906, a pesar de que estaban en la clandestinidad y en el exilio, es un programa que se consulta, es un programa que no escriben ellos en el escritorio de su cubículo en donde estaban refugiados, sino que es consultado con los militantes. En condiciones extremadamente difíciles, la única forma era a través de las cartas, que además eran interceptadas por la policía porfirista. Era muy complicado, sin embargo se toman meses para consultar el programa. Y si dicen hay que acabar con los peones acasillados y con las tiendas de raya, es porque sus militantes les dicen que esto es una ofensa inadmisible. Y si dicen que la jornada de 8 horas es fundamental, es porque los trabajadores afiliados al Partido Liberal Mexicano así lo plantean. Es un programa entonces puramente reformista. Es un programa democrático, es un programa tibio, dirían algunos. Pero es el programa de 1906 del Partido Liberal Mexicano. Y es el programa que la gente hubiera querido que esgrimiera ese partido. Y si lo revisamos con cuidado, vemos que es muy parecido al programa de Morena y que es muy parecido a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, que no son anticapitalistas para nada, que son de desarrollo democrático, incluyente, redistributivo, soberano, que son nacionalistas, que son de justicia, que son de libertad, pero que no son anticapitalistas. No podemos poner en la boca de López Obrador o en los documentos de un partido como Morena planteamientos que no tiene. Morena no es un partido anticapitalista, López Obrador no es un político anticapitalista. No estoy diciendo esto para que voten por él también los tibios, estoy diciéndolo porque así es. Pero es que si nos vemos un poco más de cerca, resulta que también los proyectos de los llamados gobiernos progresistas de América Latina, que desde que Chávez llega al poder en Venezuela, en 98, gana la elección y accede al gobierno en 99,
durante tres lustros, casi 4 lustros ya. Los programas de gobierno, primero de Venezuela, después de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de los gobiernos progresistas de todos estos países, de Uruguay, todos ellos son programas democráticos, programas incluyentes, programas justicieros, programas redistributivos, programas nacionalistas, programas de soberanía nacional, pero no son anticapitalistas. El discurso puede ser anticapitalista, específicamente el discurso de Chávez siempre fue anticapitalista, pero el programa no lo es. Y esta es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que un grupo anarquista, que era anarquista, que confesaba su anarquismo, a la hora de hacer un planteamiento programático para el pueblo de México, haga un planteamiento mucho menos avanzado? ¿Cómo es posible que hoy una que yo pienso es de las fuerzas más prometedoras, como es Morena, tenga un planteamiento puramente democrático y justiciero, no un planteamiento anticapitalista? Muchos compañeros dicen, hay que ser anticapitalistas, es anticapitalismo o nada, lo demás es engañar a la gente. Bueno, pareciera que los propios magonistas pensaron que era un proceso paulatino y progresivo. Termino diciendo, el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 es un programa democrático, es un programa justiciero, libertario, pero no anticapitalista. Pero 5 años después, no en 1906, en 1911, el manifiesto de septiembre de 1911, el que está firmado Tierra y Libertad, es un programa anticapitalista. En 5 años ellos pasan de un planteamiento democrático a un planteamiento anticapitalista. Uno se pregunta ¿por qué? Bueno, por razones evidentes. En esos 5 años, lo que va de 1906 a 1911, había estallado la revolución. El pueblo estaba en armas, el zapatismo estaba alzado, Díaz había huido del país, el sistema estaba en crisis, es decir, las condiciones políticas habían cambiado radicalmente. Y cuando las condiciones políticas cambian radicalmente, también los proyectos programáticos cambian radicalmente. Entonces creo que lo que nos enseña el magonismo hoy es que no nos espantemos porque los proyectos programáticos no sean tan radicales como ideológicamente uno quisiera y que apreciemos más bien cuál es el estado de las cosas, cuál es la situación social y política del país, o como se dice comúnmente, hay que medirle el agua a los camotes. Como sigue un homenaje y el tiempo... No, sí, pero no, son... Sí, empezamos, ok, me dice que le siga, le seguimos, no hay problema. Quisiera leerles un texto que me parece que es muy ilustrativo y que debiéramos utilizarlo todavía nosotros hoy para quitarnos un poco el sectarismo, la intolerancia que a veces todavía nos caracteriza. Esto lo está escribiendo Ricardo Flores Magón, está en la cárcel, está en Estados Unidos, creo que ya está en Leavenworth, la cárcel de la que ya no va a salir, más que con las patas por delante, donde va a ser estrangulado por uno de los guardianes en 1923-24, y él escribe un manifiesto al pueblo mexicano, publica en Regeneración un manifiesto al pueblo mexicano que dice lo siguiente. El manifiesto es un manifiesto zapatista, es un manifiesto del Ejército Liberador del Sur, es decir, están publicando en Regeneración un texto de los zapatistas de Morelos. Y dice, hemos recibido para su publicación el siguiente documento de nuestros hermanos, los revolucionarios surianos. Y se da cuenta de que va a haber sorpresa por parte de los seguidores del magonismo, porque están publicando un texto de los zapatistas y da una explicación. En un párrafo explica por qué lo publica. Dice, nuestros compañeros anarquistas encontrarán que los abnegados revolucionarios surianos hablan de patria, hablan de reforma, hablan de gobierno, hablan de pequeña propiedad y hablan de otras cosas que nosotros, los anarquistas, combatimos con energía y con constancia. Es decir, este texto que vamos a publicar habla de patria, gobierno, ley, propiedad, que es contrario al pensamiento anarquista. ¿Por qué? Patria es lo que posee el rico, reforma es remedo echado a la ley, pero ley de todos modos.
propiedad pequeña o grande es propiedad privada, origen de todos los males que la clase privilegiada protege de las justas rebeldías. Y además dice, firman el documento generales y campesinos, y esto no debiera inquietarnos, porque sabemos bien que aquellos revolucionarios no son anarquistas. Empero, si no son anarquistas, hacen obra de anarquistas, pues expropian la riqueza en provecho de la masa, como lo haría el mejor anarquista. Así lo prueba el hecho de que en el extenso territorio en que operan las fuerzas revolucionarias del sur, los trabajadores se apoderan de la tierra, de la riqueza y la trabajan por su cuenta, sin amos que les roben el producto de sus fatigas. Los revolucionarios del sur, los zapatistas, son dignos de simpatía y de apoyo. Es decir, los anarquistas están apoyando aquí un movimiento que no es anarquista, con el que discrepan ideológicamente, pero que sin embargo en la práctica es un movimiento revolucionario. Y esto creo es algo que también nosotros necesitamos aprender. No están renunciando a la ideología. Están diciendo, patria es una idea que a nosotros no nos convence, gobierno es una idea que nosotros repudiamos, propiedad privada, así sea parcelaria para los campesinos, es algo que no nos gusta, pero sin embargo entendemos que lo que están haciendo los campesinos en Morelos, que es tomando las tierras y trabajándolas por su cuenta y gobernándose por su propia cuenta, es hacer la revolución y esto nosotros lo apoyamos. Habrá que decir también que los zapatistas que recibieron en cuando menos 5 o 6 ocasiones visitas de enviados magonistas, en la última, creo que fue Rangel, el magonista que había salido de la cárcel y que se fue a Morelos, se entrevista con Zapata y después se regresa a Estados Unidos donde estaba la junta organizadora. Zapata le propone a Rangel y a través de él a Ricardo Flores Magón y los suyos que estaban en Estados Unidos, que se vayan a Morelos, que qué están haciendo ahí en el exilio. Digo, puede estar complicado porque el resto del país está controlado por el carrancismo, no será fácil llegar, pero bueno, finalmente hay manera de que lleguen. Entonces que la junta organizadora del Partido Liberal, en lugar de estar en Estados Unidos en el exilio, se vaya a Morelos, que quieren seguir sacando el periódico Regeneración, que es un periódico anarquista. No hay bronca, los zapatistas también estamos de acuerdo, lo pueden seguir sacando, tenemos imprentas y además tenemos la fábrica de papel San Rafael, que está bajo nuestro control, y ahí tendrán todo el papel que quieran. Entonces, ¿por qué no se vienen los magonistas a Morelos y se juntan con el Ejército Liberador del Sur y el cuartel general para hacer la revolución juntos? La respuesta no puede ser afirmativa para empezar, porque Ricardo y Enrique y Librado, si no estoy equivocado, estaban en la cárcel. Entonces no se pueden ir a Morelos porque estaban detenidos. Pero en segundo lugar, porque supongo yo que pensaron los magonistas que perdían independencia política e ideológica si se ponían en manos del zapatismo. Probablemente fue un error. Pero en todo caso, lo que quiero tratar de destacar es que entre el zapatismo de la época heroica y el magonismo hubo una relación muy estrecha y que debiéramos aprender a cómo un movimiento doctrinario puede acercarse al movimiento social y un movimiento social puede acercarse a un movimiento doctrinario sin excluirse mutuamente. Creo que ya le repartieron unos papelitos. No se los ha... ¿Que le siga? Bueno, le sigo. En lugar de que yo le siga, mejor, ¿por qué no abrimos una ronda de preguntas? Porque luego ustedes quieren hablar y no los dejamos. Así, órale. Adelante. ¿Qué oye? El Partido Liberal que nos has reseñado construye en ellos los llamados precursores de la revolución. ¿Qué grado de profundidad, qué grado de organización y de seguimiento o incorporación al propio partido tuvieron los trabajadores a los cuales ellos querían precisamente convocar para incorporarlos al proceso revolucionario? Y lo otro, ¿qué comunicación, si existe, o identidad lograron con los hermanos Cerdán, que también son de los precursores de la revolución? Gracias. Bueno, contesto esta pregunta rápidamente mientras se animan otros, o creo que ya hay otra, por ahí otra mano levantada, pero muy rápidamente.
No tenemos datos tan fidedignos, pero sí sabemos cosas evidentes y que han sido bastante publicitadas. Las grandes huelgas, Cananea, Río Blanco, dos de las grandes huelgas importantes del porfiriato, de la última fase del porfiriato, digamos de la última década del porfiriato, no fueron dirigidas, encabezadas o promovidas por el magonismo, pero sí tuvieron cuadros magonistas que formaron parte del proceso de organización, Vaca Calderón, Esteban Vaca Calderón y otros más. Entonces el magonismo estaba muy vinculado al movimiento y a las huelgas obreras en este caso. Estoy hablando de huelgas obreras, una de textileras y el otro de una minera. Otra idea de qué tan compenetrado estaba es el programa del Partido Liberal de 1906. México era un país de 20 millones de habitantes, no sé, 20 millones. 20 millones de habitantes, de los cuales apenas el 10 o el 15% sabían leer y escribir. Y del programa del Partido Liberal de 1906 se publicaron 750,000 ejemplares. 750,000 ejemplares. Es decir, todos los mexicanos en capacidad de leer y escribir teóricamente podían haber tenido un ejemplar. Y creo que 500,000 fueron en un suelto, el puro programa, y otros 250,000 encartado dentro del periódico Regeneración. Es decir, tenían una capacidad de distribución de su propaganda de nivel de 750,000 en un país de 20 millones de habitantes extremadamente dispersos en el campo. Yo creo que su relación era muy estrecha y muy profunda a través del periódico y a través del activismo. Hay que pensar que esto se hacía en la clandestinidad, que eran perseguidos, que no estaban en el exilio por gusto, no se ven a Estados Unidos para ganar en dólares y enviar remesas, como ahora. Se ven en Estados Unidos porque México los metían en la cárcel cada tercer día, porque les rompían las imprentas, porque no los dejaban trabajar, porque los iban a matar. Pero aún así yo creo que había una profunda inserción. La relación con otros precursores, específicamente con los hermanos Cerdán habría que verlo, porque en Puebla había presencia magonista y seguramente tuvieron alguna relación. Pero lo que sí es muy evidente es la relación con Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue militante del Partido Liberal Mexicano por un rato. Francisco I. Madero fue convocado por Camilo Arriaga, que era uno de los fundadores. A ver, tengo que explicarme. El Partido Liberal Mexicano, como lo conocemos, surge a partir de una iniciativa con dos corrientes. Una corriente heredera del liberalismo del siglo pasado, el liberalismo del siglo XIX, muy encarnada en Camilo Arriaga, un hombre ya mayor para lo que eran nosotros, que eran muy jovencitos. Él tendría 40, casi 50 años en ese entonces, un hombre prestigioso que venía de una familia que había tenido presencia política en el siglo XIX y era de alguna manera la herencia de los liberales puros, de los liberales radicales del siglo antepasado. Pero por otro lado estaban los jóvenes como Ricardo Enrique Jesús, como los Flores Magón y otros más, como Juan Saravia, gente que no tenía un compromiso necesariamente con el juarismo del siglo XIX, sino ideas un poco más avanzadas o cuando menos más críticas. Y estas dos corrientes se separan. Camilo Arriaga queda por un lado y los magonistas quedan por otro. Lo que había sido el Partido Liberal se constituye ahora en lo que ellos llaman insistentemente Junta Organizadora del Partido Liberal. No existe el Partido Liberal, sino la Junta Organizadora. Y esta Junta Organizadora es el ala izquierda de lo que había sido el Partido Liberal. Camilo Arriaga, creo, es el que invita a Madero y Madero se incorpora al Partido Liberal, debe haber sido por 1906, 1907, 1908, por ahí. Y aporta un dinero, da dinero para financiar al partido. Y después sigue su propia jugada. Entonces, muchos de los que fueron maderistas habían sido magonistas. No era incompatible lo uno y lo otro. Lo que pasa es que en un momento dado el maderismo tiene una capacidad de convocatoria muy superior a la que tiene el magonismo. Entonces, después de 1911, los magonistas primero dicen hay que vincularse al levantamiento maderista y después Madero los excluye, los traiciona, los encarcela y entonces deciden irse por su cuenta. Hay pues una relación muy estrecha, pero se van deslindando paulatinamente. Ya después con Carranza y con Obregón la relación es mínima.
Perdón, había una pregunta por acá y luego nos vamos con usted, pero aguántele, sí. En aquel tiempo, bueno, el magonismo pues era fundamentalmente para la lucha obrera y traerlo actualmente, como usted comenta en alguna de sus conferencias, pues el sector obrero y la lucha obrera está de capa caída. Yo no veo en el movimiento que encabeza el señor Andrés Manuel algo para cambiar la situación obrera, porque actualmente los sindicatos son vividores, no tienen, viven de base del trabajador. O sea, entonces actualmente pues yo no veo esa lucha radical que en ese aspecto pues sí debe de existir en el sector obrero, porque los patrones explotan de una manera brutalmente a los obreros. Entonces, por ejemplo, hay empresas que los explotan que más de 12 horas laborando. Entonces, sí es importante actualmente pues traer esas ideas y luchar para que haya una reivindicación en la clase obrera y bueno, que son los que mantienen el país en esta coyuntura, ¿no? Y que yo no veo políticas claras en el movimiento que encabeza el señor Andrés Manuel en este aspecto con la lucha obrera. Eso sería mi pregunta, ¿no? ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? Claro, Gracias. Claro. No quisiera yo ponerme a argumentar a favor del proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional y del planteamiento al respecto de López Obrador, pero sí señalar un par de cosas, cuando menos. La relación de un movimiento ciudadano, porque Morena es un movimiento ciudadano, no es un movimiento gremial, no es obrero, no es campesino, no es magisterial, no es de colonos, es un movimiento de ciudadanos, es un movimiento político, diríamos electoral, partidista, ha establecido relaciones con el movimiento obrero existente. Cuando menos ha establecido dos que a mí me constan. En algún caso hubo dirigentes en los mítines de López Obrador, y estoy pensando en el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, o lo que fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato que casi llegó a los 100 años de lucha, 100 años de combatividad, un sindicato de los más independientes, de los más radicales, que sin embargo se le arrebató su materia de trabajo, desaparece como sindicato, y hoy siguen luchando por conservar alguna modalidad de existencia. Ha habido una relación bastante estrecha entre López Obrador, él como persona, y el SME. Yo recuerdo que cuando hubo una huelga de hambre aquí en el Zócalo de trabajadores del SME, Andrés Manuel fue a verlos a las tiendas, y alguno de los trabajadores le dijo: Andrés Manuel, ¿por qué no convocas a tu gente y ganamos esta batalla? Andrés Manuel dijo: mira, no es así tan sencillo, yo convoco a mi gente y ganamos esta batalla, pero de todos modos estamos con ustedes. Esta sería una, y la otra quizás es más clara y más reciente. De los movimientos gremiales, sindicales más poderosos de los últimos años, no me queda ninguna duda, es el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE. No son obreros propiamente, o si queremos son obreros de la educación, si ustedes lo quieren llamar así, pero no cabe duda de que son la organización de carácter gremial más activa, con más presencia en todo el país, con más militancia, con más capacidad de simbrar al régimen, y que bueno, en este momento están en un cierto reflujo, pero que no se han acabado ni mucho menos. Y la relación con la CENTE, en el caso de Morena, ha sido formal, cuando menos con la sección 22. En el caso de la sección 22 hubo un acuerdo político de dirigencias. Nos puede incorporar un gremio a un partido o a un proyecto político electoral, porque no es su función, pero hay una relación estrecha, en este caso sección 22, Andrés Manuel López Obrador, Morena. Yo sí creo que hay que discutir un poco más a fondo el problema de la clase obrera de este país y de sus derechos. No es únicamente el que el salario mínimo es ridículo hoy en México, no es únicamente que la libertad sindical está solamente en el papel, es que hay que ver hacia el futuro qué es lo que representa como eje de desarrollo ese sector. Yo no he trabajado tanto hoy con movimiento obrero como con movimiento campesino, pero no me queda ninguna duda. Es una de las tareas que hay que hacer, si hay un proyecto político de transformación, ¿dónde queda el papel de los trabajadores asalariados dentro de este proyecto? ¿Hay una pregunta más?
Sí, hay una, voy a hacerle trampa a Paloma y va a haber dos más, pero nada más. Vamos a escuchar al señor ahí atrás y luego a usted. Maestro Armando, mi deseo es nada más hacerle dos preguntas acerca de dos grandes luchadores sociales que no son reconocidos. Uno es mexicano, el otro es argentino. Primero, el mexicano. Le voy a decir este nombre y usted me dice si lo tiene. Él es de Michoacán, de Uruapan. Adolfo Mejía González. No digo que no lo conozca, digo que el Alzheimer no me permite traerlo a colación. No. Bueno, el otro gran luchador social del continente americano, de nuestra América Latina, es argentino. A ver qué le dice este nombre y si entre el público hay alguien que lo conozca. Manuel Ugarte, argentino. ¿Podría usted explicarnos rápidamente? Sí, claro que sí, claro que sí. Adelante. Yo conocí en primer lugar a Adolfo, michoacano. Debe rondar, casi va a cumplir los 80 años de edad en este momento. Él todavía es catedrático de la Universidad Nicolaita Miguel Hidalgo de Michoacán, licenciado en Derecho. Él fue uno de los grandes luchadores sociales, fue uno de los cofundadores del PMS, Partido Mexicano Socialista. Y por parte de ese Partido Mexicano Socialista fue el embajador de México en todo el mundo. Estuvo en Rusia, estuvo en Polonia, estuvo en los 5 continentes. Él, en su juventud, ya en Morelia, siendo estudiante de secundaria, fue uno de los primeros que se levantaron en contra del gobernador en ese momento de Morelia, porque el gobernador no quiso disponer de 2 millones de pesos para que la universidad, para necesidades. En cambio, la hija del gobernador, que era una bailarina. Sí, le pido una disculpa. Perdón. Okay. Ahora Manuel Ugarte. Sí, ok. No, está bien. Ya me extendí. No, está bien. Ahora Manuel Ugarte se le conoce como el Juan Bautista de la América Latina. Él fue el primero que vio el peligro del imperio de Estados Unidos. Él recorrió todo el continente americano, Europa, España y Francia, siempre en las universidades predicando en contra del imperio de Estados Unidos. Le agradecemos la información. Hoy sabemos algo más. Y la última pregunta. Buenas tardes. Más que pregunta, es sugerencia e invitación. Sabemos el legado enorme que dejaron los hermanos Magón, ese archivo riquísimo con el cual contaba su familia hasta hace poco. Sabedores de esto, su familia, en persona de Diego y Enrique, Diego y Daniel Flores Magón, se dieron a la tarea de ubicar el lugar donde estuvo aquel taller antiguo del hijo del Ahuizote, basados en una fotografía de un 5 de febrero de 1903, donde se decía la Constitución ha muerto. Bueno, ellos observaron atrás de la fotografía, junto con firmas, el nombre de Cocheras, una calle que cambió de nombre después a Colombia. En el 42 de Colombia está ahora la casa del hijo del Ahuizote, donde ellos pusieron a nuestra disposición toda esa riqueza
para que aprendamos y conozcamos más de esos grandes hombres. Los invito a que asistan. Colombia 42. Sí. Todavía se conserva la plata metálica de hace Claro. más de 100 años. Gracias. En efecto, por primera vez tenemos un lugar público en que puede consultarse la parte del archivo que conservó Enrique, que no es todo el archivo, pero bueno, es una parte importante, la que conservó de los hermanos Enrique Flores Magón.